Bien, hola de nuevo. Vamos a continuar con nuestro pequeño curso de ortografía, ¿vale? Bien, vamos a hacer un tema que puede parecer un poquito complicado, pero no, para nada es complicado. Lo único que tenemos que hacer es recordar nuestra diferencia entre las vocales abiertas y las vocales cerradas. Y a partir de ahí vamos a comprender muy bien qué son los diptongos, qué son los hiatos, qué son los triptongos y cuándo llevan tilde todas estas cosas. Algunas de estas cosas llevan tilde según las normas generales que ya vimos y que están en el otro video, pero algunas otras no. Es lo que representa pues que son algunas excepciones, ¿de acuerdo? Pero ya lo veremos un poquito más adelante. Bueno, seguramente ustedes ya saben que un diptongo es la reunión de dos vocales en una misma sílaba, ¿de acuerdo? Esta reunión de dos vocales que se pronuncian dentro de la misma sílaba se puede presentar de tres maneras, ya sea que sea a través de una vocal abierta seguida de una vocal cerrada, y esta vocal cerrada es átona. Por ejemplo, en la palabra reunir y en la palabra doy. Acuérdense que cuando las palabras terminan con el sonido del vocal, de la vocal I, no se escribe esa palabra, sino que se escribe con Y, ¿de acuerdo? Entonces aquí, en estos casos, vamos a tomar esta Y, la vamos a tomar como una I, es decir, como una vocal cerrada átona, ¿de acuerdo? Y reunir, aquí la vocal cerrada átona es la U y aquí la vocal cerrada átona es la I. Y la vocal abierta es la E y la O. Entonces, pero si se dan cuenta, podemos claramente en una sola sílaba pronunciamos reu, nir. Y aquí en una sola sílaba pronunciamos doy. No decimos doy ni decimos reunir. Decimos reunir y doy. Ahora también el diptongo también se puede formar por una vocal abierta precedida de una vocal cerrada átona. Estos dos casos son iguales, pero a veces, ¿qué es lo que cambia? La posición de la vocal cerrada átona. Si te das cuenta, aquí la vocal cerrada está después de la vocal abierta y aquí está antes de la vocal abierta, ¿de acuerdo? Entonces, en un diptongo puede haber una vocal abierta seguida o precedida por una vocal cerrada átona. Por ejemplo, aquí la I y aquí otra vez la U. Viento, sueño. Acuérdate bien, viento. No decimos viento, sino es viento. Y sueño, ¿de acuerdo? E insisto en lo que te decía en el otro video, cómo saber dónde está la sílaba tónica, cómo saber que una vocal forma parte de una sílaba o que dos vocales se están juntando. Pronuncia las palabras en voz alta, ¿de acuerdo? Y trata de pronunciarlas de la manera más natural que puedas. Si no te sale, entonces procura hacer lo que no debes de hacer, que esto es cambiarle de pronto la posición de la sílaba tónica, tratar de pronunciar las dos vocales en una sola sílaba o tratar de pronunciar las vocales en sílabas distintas, y tú misma te vas a dar cuenta que algunas cosas suenan muy natural, y cuando forzamos a hacer algo que no se tiene que hacer es antinatural como se nos escucha, ¿no? Entonces, hazlo en voz alta y vas a ver que poco a poco se te van a ir aclarando esas dudas. Y la otra manera en que se presentan los diptongos es cuando se presentan dos vocales cerradas distintas, la I y la U, que son las dos vocales cerradas, conviven en una sola sílaba, ¿de acuerdo? Ciudad, ruido. No, aquí no hay ni pierde, ¿de acuerdo? Entonces, así es como se construyen los diptongos. Dos vocales que forman parte de una sola sílaba. Dos vocales que están dentro de una sílaba. ¿Cómo vamos a poner la tilde cuando tengamos que poner una tilde y tengamos un diptongo? Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Las palabras en general, todas las palabras que están escritas con diptongos o que llevan diptongos, pues siguen las reglas generales de acentuación que vimos en el otro video, ¿de acuerdo? Es decir,
vamos a distinguir si es una palabra aguda, si es una palabra grave o si es una palabra esdrújula o sobresdrújula también. Y a partir de ahí vamos a determinar entonces, para determinar si es cualquiera de estas palabras, acuérdense que necesitamos saber dónde está la sílaba tónica, ¿de acuerdo? En cuál sílaba recae la sílaba tónica y entonces podemos saber todo eso. A partir de ahí vamos a decir, bueno, esta es la sílaba tónica, en esta sílaba tónica tengo mi diptongo, ¿cómo voy a acentuarla? Bueno, es muy sencillo. Si los diptongos se forman por vocales abiertas y una vocal cerrada, ya sea que la vocal cerrada átona esté antes o después de la vocal abierta, entonces la tilde se escribe siempre sobre la vocal abierta, ¿de acuerdo? Esto es muy lógico y es normal, porque si yo pongo la tilde sobre la vocal cerrada átona, lo que estoy haciendo es convirtiendo en esa vocal cerrada átona en tónica, y entonces esa ya va a entrar en otra sílaba, lo cual no queremos aquí porque los diptongos, acuérdense, son el sonido de dos vocales en una sola sílaba. Entonces, bonsai, acuérdate que aquí tenemos la vocal abierta, que es la A, y la vocal cerrada, átona, que es la I. Y bonsai es una palabra grave, perdón, es una palabra aguda que termina en vocal. Luego entonces tenemos que acentuarla, tenemos que ponerle la tilde. ¿Y dónde vamos a poner la tilde? En la vocal abierta, ¿de acuerdo? Porque, te digo, es lógica, si yo la pongo en la I, entonces estoy creando otra sílaba y lo tendría que pronunciar bonsai, ¿de acuerdo? Y no decimos bonsai, decimos bonsai. Entonces, esa es la explicación, ¿de acuerdo? Acuérdate, si tenemos un diptongo y tienes que acentuarlo, entonces la tilde siempre se escribe sobre las vocales abiertas. Vamos con otro ejemplo. Terapéutico. Aquí está el diptongo, terapéutico. Esta es una palabra esdrújula, porque la sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba y tenemos que acentuarla porque todas las palabras esdrújulas llevan tilde y voy a poner la tilde sobre la E porque la E es la vocal abierta. Entonces decimos terapéutico. Lo mismo sucede con mediático, ¿de acuerdo? Mediático también es una palabra esdrújula. La única diferencia es que aquí la vocal abierta es la A y la vocal cerrada está antes de la vocal abierta. No importa si está antes o después, como en el caso de terapéutico, el acento, la tilde, el acento gráfico siempre va a caer en la vocal abierta, ¿de acuerdo? Y el caso de acuático es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Ok, ahora bien, vamos a ver cuando se trata de vocales cerradas, cuando son distintas vocales cerradas, la U y la I, vamos a ver que entonces la tilde vamos a escribirla sobre la segunda vocal. Acuífero, derruí, ¿de acuerdo? Acuífero, derruí. Aquí, acuífero es otra vez una palabra esdrújula y tiene que tener el acento en la sílaba antepenúltima, ¿de acuerdo? Y en cambio en derruí, lo que tenemos aquí tenemos una palabra grave, perdón, es una palabra aguda, y las palabras agudas llevan acento si terminan en vocal, como es el caso. Y como tenemos un diptongo, vamos a escribir la tilde sobre la segunda vocal, ¿de acuerdo? En ambos casos. Entonces, esto es muy sencillo, ya lo vieron. Las reglas de acentuación aquí no han cambiado, son las mismas, solamente hay unas ciertas pautas en donde vamos a colocar el acento. Y es muy fácil. Cuando se trata de vocales abiertas y cerradas, siempre vamos a colocar la tilde sobre la vocal abierta. Y cuando se trata de dos vocales cerradas, siempre vamos a colocar la tilde sobre la segunda vocal, ¿de acuerdo? Y esto es muy sencillo. También, así como podemos poner dos sonidos vocálicos en una sílaba, hay veces que en una sola sílaba podemos meter tres sonidos vocálicos. A esto nosotros le llamamos triptongo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy, o wow, o confiáis, ¿de acuerdo? Estas tres palabras que tenemos aquí, si te das cuenta, son sonidos
vocálicos que se pronuncian en una sola sílaba. Buey, U, E, I, ¿de acuerdo? Guau, U, A, U. Confiáis, I, A, I. Ya te diste cuenta de algo. Estas triptongos básicamente están formados por una vocal abierta, en este caso la E, en este caso la A y en este caso la A, seguida y precedida, es decir, está rodeada de vocales cerradas átonas, la U y la I, la I y la I, la U y la U, ¿de acuerdo? Entonces, ya te podrás dar cuenta que las reglas de acentuación, en este caso, cuando tenemos que acentuarlo, porque las reglas de acentuación van a ser las mismas, hay que ver si es una palabra aguda, grave o esdrújula, o sobresdrújula, si es necesario acentuarla porque el triptongo está en la sílaba tónica, entonces vamos a poner siempre la tilde en la vocal abierta, es decir, en la E, si es que tenemos que acentuarla como en cambiéis, en puntuéis, confiáis, ¿de acuerdo? Y si no tenemos que acentuarla, pues no, pero siempre va en la vocal abierta. Aquí, por ejemplo, cambiéis son dos sílabas, cambiéis, y lo mismo sucede con puntuéis, y los dos terminan en S y son palabras agudas, luego entonces tenemos que acentuarla en la última sílaba, ¿de acuerdo? Es el mismo caso de confiáis. En el caso de buey, por ejemplo, o en el caso de wow, no acentuamos, ¿de acuerdo? Y es por una cuestión que estas son palabras monosílabas. ¿Vale? Es una sola sílaba, buey, wow, ¿vale? Entonces, espero que no haya ningún problema con los triptongos. Ahora vamos a ver qué son los hiatos. Si nosotros veíamos que el diptongo era la unión en una sola vocal de dos sonidos vocálicos y el triptongo es la unión en una sola sílaba de tres sonidos vocálicos, entonces en el hiato es lo contrario al diptongo. Es cuando dos vocales que están seguidas en una palabra se pronuncian en sílabas distintas. Por ejemplo, las palabras poema, boa y geografía tienen hiatos. Observa la palabra boa. La palabra boa tiene solamente tres letras, ¿no? B o A. Pero resulta que ya te estás dando cuenta que la O y la A son dos vocales abiertas. Y por regla general, vamos a decirlo, aunque tú me digas, pero yo sí puedo pronunciar en una sola sílaba dos vocales abiertas, por regla general, cuando hay dos vocales abiertas juntas, las vamos a separar. Vamos a pronunciar cada una de las vocales abiertas en una sílaba distinta. Por eso la palabra boa tiene dos sílabas. Bo-a, ¿de acuerdo? La palabra poema tiene tres, poema. Y la palabra geografía tiene más, geografía, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí vamos a ver para que más o menos vayas viendo cómo se están haciendo los hiatos, ¿de acuerdo? Entonces ya sabes que dos vocales que están juntas y que son abiertas no pueden pronunciarse en una sola sílaba. Entonces, dos vocales abiertas distintas que están juntas forman un hiato. Luego entonces lo que tenemos que hacer es separarlas, leerlas, pronunciarlas en sílabas distintas. Caer, roedor, ¿de acuerdo? Las vocales cerradas tónicas, aquí te acuerdas que cuando hablábamos de los diptongos eran vocales cerradas átonas. Bueno, aquí las palabras, las vocales cerradas, es decir, la U y la I, van a tener mucho protagonismo porque aquí ya no son átonas, aquí son vocales tónicas, ¿de acuerdo? Y cuando estas vocales tónicas están seguidas de una vocal abierta, como una E, una O o una A, entonces hay que separarlas y hay que pronunciarlas en sílabas distintas. Con estos ejemplos seguramente te queda más claro. Transeúnte, ¿de acuerdo? Pronuncia E y U en una sola sílaba y vas a ver que se escucha medio raro, ¿no? Transeúnte, ¿de acuerdo? Transeúnte. Entonces, y procura separarlo. Transeúnte. Desvíe, no, desvíe, ¿de acuerdo?
bo, bo, búho. Aquí notar que la presencia de la H no tiene nada que ver, es decir, ignora la H, ¿no? Al final es una muda y entonces no va a interrumpir con la separación que nosotros estamos haciendo. Incluso también funcionan en los diptongos, ¿vale? Aúna, auna o aúna, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, haz el ejercicio de pronunciar las palabras en voz alta para que veas cómo suenan mejor, cómo suenan de manera más natural, ¿de acuerdo? Entonces, el hiato es una vocal este, cerrada tónica, la U que suena fuerte o la I que suena fuerte, seguida o precedida por una vocal abierta. Entonces las pronunciamos de manera separada. Dos vocales abiertas distintas se pronuncian de manera separada y dos vocales que son iguales las pronunciamos también de manera separada, es decir, cada una va a tener su propia sílaba. Esto va a ser una regla general, por lo menos de la escritura y de la ortografía del español, a pesar de que en lo oral, en la vida cotidiana, tú puedas no pronunciar las dos vocales, ¿no? Debido precisamente a que hablamos muy rápido, a veces no pronunciamos las dos vocales, a veces decimos cooperar, ¿no? Pero en la escritura vamos a entender que es cooperar, ¿de acuerdo? Cooperar y no cooperar. Entonces, cuando hay dos vocales que son iguales, en este caso dos O's o en este caso dos A's, insisto en que la H aquí no tiene injerencia, vamos. Si son dos vocales iguales, hay que separarlas y hay que leerlas en sílabas distintas. Entonces, cuántas sílabas tiene la palabra cooperar? Tiene co, o, pe, rar. ¿De acuerdo? Entonces tiene 4. A, sa, ar. Y esta tiene 3. ¿De acuerdo? Entonces, que quede muy claro. ¿Cómo se forman los hiatos? Bueno, se forman cuando tenemos dos vocales iguales seguidas, cuando tenemos dos vocales abiertas que son distintas y que están juntas, entonces las vamos a separar, y cuando tenemos una vocal cerrada tónica, es decir, una U o una I, al lado de una vocal abierta, una E, una O una A, ¿de acuerdo? Como estos ejemplos. Ok, y también tenemos que considerar que estas palabras también se acentúan como todas en español, ¿no? Pero aquí sí hay que tener un poquito de paciencia para ver en dónde va la tilde. Si las palabras con hiatos, las que se forman con la suma de una vocal cerrada tónica y una vocal abierta, ya sea que la preceda o que le siga, cuando tenemos esa, vamos a acentuar la vocal cerrada siempre, independientemente de las reglas generales de acentuación que ya hemos visto. Por ejemplo, la palabra serías, fíjense nada más, serías, es una palabra grave que termina en S. Y nosotros sabemos que las palabras graves que terminan en S no llevan tilde. Pero en este caso le vamos a poner tilde no porque sea una palabra grave, sino porque hay un hiato. Y estamos, por decirlo de alguna manera, o como nos enseñaron en la primaria, estamos rompiendo el diptongo. Y cuando rompemos el diptongo, lo señalamos con una tilde. Y esa tilde, obviamente, la vamos a poner en la vocal cerrada, porque estamos diciendo que esa vocal cerrada ahora se convirtió en una vocal que pudo haber sido átona, pero ahora se convirtió en una vocal tónica, es decir, en una vocal que tiene mucha fuerza cuando lo pronunciamos y entonces se separa de la vocal que le sigue, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede con desvíen, que también es una grave que termina en N, pero vamos a obviar esa norma y vamos a señalar que la letra I
tiene mucha fuerza y le vamos a poner un acento. La ud. La ud es una palabra aguda que termina en D y por lo tanto no debería de estar con tilde. Pero en este caso la ponemos porque está la vocal cerrada, es tónica. La U es una vocal cerrada y en este caso es tónica. Porque no decimos laud, sino decimos laud. ¿De acuerdo? Y lo mismo va a ser con actúe, que es en el mismo caso de serías y desvíen, que son palabras graves, perdón, ¿de acuerdo? Que no deberían de acentuarse según las reglas generales de acentuación, pero estas son excepciones. Solamente la excepción aplica en los hiatos que se forman con una vocal cerrada tónica más la vocal abierta, ¿de acuerdo? Todo lo demás sigue según las reglas generales de acentuación, es decir, si voy a, vean aquí la palabra acordeón, acordeón, ¿de acuerdo? A pesar de que alguien puede decirme, pero acordeón puede que nada más tenga 3 sílabas, ¿no? Porque decimos acordeón. Acuérdense que por regla general, 2 vocales abiertas no pueden estar en una sílaba. Entonces vamos a separarlas y por eso decimos acordeón. Y este acordeón es una palabra aguda que termina en N y por lo tanto tengo que ponerle tilde. La palabra caer, ¿no? Son 2 palabras, son 2 sílabas y es una vocal, perdón, es una palabra aguda, caer, ¿de acuerdo? Y como termina en R, no la voy a acentuar. La palabra museo, museo, es una palabra grave que termina en vocal y por eso no le pongo tilde. Alcohol. La palabra alcohol es una palabra grave, perdón, aguda, que termina en L y por lo tanto no le pongo tilde. Caótico es una palabra esdrújula y por lo tanto todas las esdrújulas llevan tilde y le pongo la tilde a caótico. Y lo mismo sucede con teórico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí solamente hay que tener muy abierta la atención para los hiatos que se forman por una vocal cerrada tónica que está seguida por una vocal abierta, es decir, por una I o una U que suenan muy fuerte, que están al lado de una A, una E o una O, ¿de acuerdo? Y con eso no vamos a tener ningún problema. Ya les había dicho que todas estas normas que acabamos de ver ahorita aplican para las palabras polisílabas, es decir, las que tienen 2 o más sílabas. Hay una regla general para las palabras monosilábicas o las que se construyen de una sola sílaba, como todas las que tengo aquí: mes, dio, sol, bien, ya, guión, hay, sol, vio, fue. Todas estas palabras, si se dan cuenta, son de una sola sílaba y las palabras monosilábicas, por regla general, no llevan tilde, ¿de acuerdo? Entonces, no acentúen fue, no acentúen vio, no acentúen sol, ¿de acuerdo? Aunque hay algunas excepciones que vamos a ver en el próximo videíto. Así que voy a parar y nos vemos en el próximo.